Bienvenidos a la teología. Hoy estaremos viendo un resumen del libro de los Hechos y las cartas. Vemos el libro de los Hechos. Autores Lucas. Los Hechos de los Apóstoles es el nombre que se le da desde el siglo I después de Cristo. Y el segundo tomo de la historia de los orígenes de los cristianos, compuesta por un cristiano del siglo I llamado Lucas. El primer tomo de esta historia también existe como uno de los 27 documentos incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Y es la obra que comúnmente conocemos como el Evangelio de Lucas. El propósito de los Hechos no puede considerarse separado del propósito del Evangelio de Lucas. Las dos partes, a pesar de todas sus diferencias estilísticas, conforman un todo integral con un propósito coherente. El autor no deja que sus lectores especulen acerca del cuál puede ser el propósito. Lo explica explícitamente en el prólogo de su Evangelio, que debería leerse como prólogo para las dos partes de esta historia, de este tema. El libro de los Hechos el libro de los Hechos tiene diferentes temas que resaltan, son 7. Uno es historia y misión de la iglesia, el movimiento de Jesús ante la iglesia, orígenes y el propósito, origen y propósito de los Hechos, el nacimiento de la iglesia, el Espíritu, la presencia del Espíritu en la iglesia, el descenso del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El contenido del libro admite diversos análisis basados en los movimientos de los personajes más importantes de esta perspectiva histórico-geográfica. Puede dividirse el relato en 3 etapas diferentes. Vemos un texto muy importante que es Hechos 1:8. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, o los confines de la tierra. Vemos 3 etapas. La primera etapa empieza en Jerusalén, y del capítulo 1 al 7 vemos en el capítulo 1, del 4 al 11, después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo, vemos cómo Jesús instruye a sus discípulos. Vamos a leer del capítulo 1, del versículo 4 al 11. Dice: y él estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Vemos que en este primer capítulo Jesús instruyendo a sus discípulos, dándoles la orden que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran esa promesa que iba a venir. En el capítulo 1, del 12 al 26, también habla de que Jerusalén es el escenario donde se forma el núcleo cristiano más grande de la historia. Del capítulo 2, del 1 al 15, vemos que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en el Pentecostés, una de las terceras fiestas muy importantes donde
muchos judíos de diferentes naciones se reunían, y vemos ahí que en esa fiesta, el día de Pentecostés, estaban los discípulos 120 orando, y de repente vino el Espíritu Santo para empoderarlos. En el capítulo 2, del 41 al 45, se dieron los primeros pasos para la organización de la iglesia, y quiero leerles en el capítulo 2, del 41 al 45. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que las ordenanzas que se dieron como iglesia, que empezaron a practicar, que era el bautismo, cuando mucha gente vino al conocimiento de Dios, fueron el bautismo y la comunión. Se estaban bautizando. Esto es en la primera etapa. La segunda etapa, vemos del capítulo 8 al 15, es Judea y Samaria. ¿Qué vemos? La persecución y la expansión de la iglesia. Vemos en el capítulo 6 al 7, la persecución de los cristianos desencadenada tras el martirio o la muerte de Esteban. El capítulo 8, versículo 1, obliga a muchos de ellos a salir de Jerusalén, dispersarse por las tierras de Judea y Samaria. Y vamos a leer capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Vemos aquí a Saulo, que empezó la primera persecución de los cristianos, y a causa de eso fueron esparcidos los cristianos a otros lugares. ¿Para qué? Para expandir el evangelio, ¿verdad? Vemos también en el capítulo 8, del 25 al 26 y también el 40, esta situación vino a favorecer la propagación del evangelio, que ya había alcanzado diversos puntos de Siria y Palestina. Vemos aquí también en estos versículos a Pedro regresando a Jerusalén, pasando por Samaria y predicando el evangelio. También vemos a Felipe, que es movido por el Espíritu Santo cuando viene un eunuco, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lleva a Felipe a que le explicara. Él venía estudiando el libro del profeta Isaías y no entendía. Entonces el Espíritu Santo ve y lleva a Felipe y le empieza a hablar, y él se convierte y él quiere ser bautizado, diciendo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Va y se bautiza. Vemos también que el eunuco pues lleva el evangelio a su comunidad. Vemos también la tercera etapa que empieza del capítulo 10 al 28, es el movimiento de la iglesia hasta los confines de la tierra. Y esto lo podemos ver, como había repetido, del capítulo 10 al 28. Del capítulo 9, del 3 al 6, Dios en el camino de Damasco llama a un hombre llamado Saulo de Tarso, y eso lo vemos en el capítulo 9, capítulo 9, versículo del 3 al 6. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que vas a hacer. Aquel hombre que inició la primera persecución, donde Esteban fue el primer mártir,
vemos que ahora es un instrumento escogido. Vemos que ahora el Señor lo mira para que Él vaya a expandir el Evangelio a aquellos lugares que no se habían alcanzado en ese entonces. El capítulo 9, versículo 5, habla y el Señor dice que instrumento escogido es el capítulo 9, versículo 15. 15 y 16, dice, el Señor le dijo, ven porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos ahí escogiendo a Saulo. Primero era perseguidor, ahora es el que va a llevar el nombre de Jesucristo a aquellos lugares. Y vemos que se abrieron las puertas del Evangelio en lugares hasta entonces paganos. Una oportunidad muy hermosa que Dios empieza a abrir. Vemos también Pablo emprende su trabajo como misionero. Hizo 3 viajes misioneros donde recorrió territorios al sur y oeste de Asia Menor, adentrándose en Europa y pasando por Macedonia y llegando hasta Acaya. Su labor está marcada por el nacimiento de nuevas iglesias donde él fue el fundador y después mentor y consejero, y con ellos mantiene una relación muy estrecha, tanto personal como a través de cartas. Vemos que en el capítulo 21, del 1 al 15, el término de su tercer recorrido apostólico regresa a Jerusalén. Y también vemos ahí del 21, del 27 al 36, cuyo templo es apresado. Es arrestado porque se levantaron falsos testimonios contra él. Lo apresan y los últimos capítulos de Hechos describen los incidentes de Pablo para llegar a Roma, donde lo conducen para ser juzgado ante el tribunal imperial. Del capítulo 22, versículo 25, donde él había apelado su derecho como ciudadano romano. Y también en el capítulo 28, del 1 al 31, el libro concluye con la llegada de Pablo a Roma y el inicio de su labor en ese lugar, porque él tenía deseos de viajar hasta Roma, y vemos cómo Dios de una u otra forma llega a Roma, aunque sea preso, pero él llegó, ¿verdad? Porque él tenía que llevar el evangelio a esos lugares. El autor de Hechos se presenta en ocasiones como testigo de lo que está relatando. La narración utiliza la primera persona en plural, nosotros, de modo que el autor se incluye a sí mismo entre las personas y que acompañaban al apóstol Pablo en su trabajo. Vamos a pasar a una breve historia de las cartas, a un breve resumen de las cartas. Las cartas, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, y 21 de ellos son cartas. De los 6 libros restantes, 2 de ellos contienen fragmentos epistolares, los Hechos y el Apocalipsis. Esto se puede decir que las cartas fueron la forma literaria más popular en el cristianismo antiguo. El gran escritor de las cartas es Pablo de Tarso, y algunos de sus discípulos continuaron con su legado después de que éste muriera. Brevemente, una descripción de las cartas. Aunque no es la primera en ser escrita, la carta a los romanos es la más importante de Pablo y la que más interpretaciones y discusiones ha generado a lo largo de la historia del pensamiento cristiano. Al dirigirse a los romanos, Pablo ya es un experimentado y misionero que había fundado iglesias. Él quiere viajar al occidente de Europa, incluso hasta España, y por esto se presenta ante la comunidad de Roma y les muestra lo que para él significa el Evangelio, una salvación por la fe en Jesucristo, ofrecida a todos los hombres y mujeres sin discriminación, que nos hace parte de una comunidad y nos permite encontrarnos con Dios y ser encontrados por Él. En este sentido, la justificación por la fe nos lleva a practicar la justicia e incluirla hacia los demás. El que recibe gracia, da gracia.
Las cartas fueron la forma literaria más popular en el cristianismo antiguo. Esto no es solo una indicación formal, sino que también tiene un profundo sentido teológico. La gran mayoría de los textos neotestamentarios son cartas, es decir, escrituras vivas que pretenden comunicar las relaciones. Las cartas sostienen amistades y amor filial entre hermanos. La verdad de la fe cristiana nunca ha consistido en repetir un sacramento, ni tampoco la organización de una iglesia a manera de sistema, de modo que todo funcione bien bajo la voluntad y el amor de Dios. Dios les bendiga.